Nosotros somos Aitana Villaplana y Diego Ros y vamos a hablar sobre el aprendizaje en sistemas multiagente. En primer lugar, daremos una breve introducción sobre el aprendizaje en estos sistemas. Después pasaremos a explicar estas 5 técnicas de aprendizaje, que son las que hemos considerado más importantes o más llamativas. Después pasaremos a hablar de cómo hemos comparado estas técnicas entre sí. Y después, finalmente, daremos una breve conclusión del trabajo. Bueno, en primer lugar, explicar que un sistema multiagente es simplemente un sistema compuesto por varios agentes inteligentes que interactúan entre ellos para cumplir objetivos generalmente en común. Bueno, el aprendizaje de estos agentes se basa fundamentalmente en que a cada situación que se nos presente respondamos con la mejor decisión posible. Es decir, vayamos aprendiendo de nuestros errores. Y eso básicamente es necesario porque en general los entornos en los que se utilizan estos agentes son entornos complejos, entornos que van cambiando y que necesitamos continuamente estar aprendiendo para dar siempre la mejor opción ante las situaciones que se nos presenten. Bien, bueno, hay múltiples técnicas de aprendizaje muy diferentes entre sí, pero bueno, la idea un poco es la misma siempre, ¿no? En general. Bueno, fundamentalmente se puede dividir en dos elementos. En primer lugar, la unidad crítica de aprendizaje, que se basa fundamentalmente en una especie de base de datos que dependerá de la técnica, pues será de una manera o de otra, en la que los agentes van, digamos, registrando todas y cada una de las acciones con las que responden a ciertas situaciones. Entonces, si esa acción es positiva, es decir, si esa acción nos produce algo positivo, es decir, vamos ganando, pues se registra como tal. Si esa acción nos da problemas o nos produce algo que no debería, pues también se va actualizando. Entonces, digamos que cuando nosotros queramos hacer una acción, sabemos qué acciones han obtenido mejores resultados y cuáles peores. Entonces siempre debemos hacer las que hayan obtenido mejores. Después un generador de problemas, que es parecido, lo que pasa es que nos basamos también en acciones mucho más atrás, es decir, para planificar mejor las acciones tanto a medio como a largo plazo, ya que esta unidad crítica es más bien, digamos, a corto plazo, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a hablar del aprendizaje pedagógico, que es, bueno, fundamentalmente es una idea un poco, digamos, como sería una escuela, es decir, hay agentes docentes, hay agentes alumnos y agentes expertos, es decir, el docente, que es el agente que más sabe, el agente preparado, va instruyendo al alumno, ¿vale? Y después tenemos al experto, que sería un agente, digamos, que tiene un conocimiento sobre un tema específico y que en un momento dado el maestro le puede solicitar la información a ese experto. Bueno, básicamente la idea es crear un ambiente en el que todos los agentes aprendan unos con otros y cooperen entre sí. Después tenemos aprendizaje usando un ratio variable, que bueno, este algoritmo, digamos, se basa en un juego en el que hay solamente 2 jugadores y por cada acción tenemos una serie de recompensas. Entonces, bueno, este aprendizaje se basa en el principio win or learn fast, es decir, gana o aprende rápido. Se basa fundamentalmente en que si vamos ganando, o sea, si el agente va ganando, es decir, obtiene la recompensa que espera o incluso más, entonces se mantiene cauteloso y no hace acciones demasiado radicales. Sin embargo, si el agente está perdiendo, es decir, obtiene menos recompensa de la que esperaba, tiene que adaptarse rápido, cambiar rápido estrategia y dar acciones radicales para conseguir la victoria. De ahí viene lo de ratio variable, que según si gana o pierde, digamos que no da el mismo, digamos, o da más pasos, o da menos pasos, o da pasos más grandes. Es decir, no da siempre pasos del mismo tamaño, sino que según si va ganando, por ejemplo, da pasos muy pequeños para seguir la situación de ganar, y si va perdiendo da pasos muy grandes para conseguir, bueno, alcanzar al oponente, ¿no? Y ganarle. Bueno, y con esto termino y ahora pasa a mi compañero Diego a explicar el resto de técnicas. Voy a empezar hablando del aprendizaje reactivo. El aprendizaje reactivo utiliza el modelo más básico de agente, los agentes reactivos. Estos se basan en los pares acción-reacción. El algoritmo Q-Learning nos permite realizar un aprendizaje muy sencillo sobre estos agentes, siendo capaces de decidir qué respuesta dar a cada estímulo. Eh, es-
Esta modificación se basa en un vector de pesos escalar muy básico, que simplemente es modificado por el éxito o no de cada reacción a cada acción. El aprendizaje social se basa en que cada agente sea capaz de aprender del resto, evitando así que cada agente tenga que aprender todas las funciones del universo por separado. Se basa en que los agentes, bueno, una de las formas de aprendizaje es que los agentes se fijen en el comportamiento de los otros y aprenda así sus propias funciones. Hay una técnica bastante común o innovadora de aprendizaje social que es la de bienestar social, que permite que los agentes busquen un beneficio común además del beneficio personal. Esta técnica introduce un ciclo en la toma de decisión. El ciclo se basa en 3 módulos. El CAI, que permite a la gente realizar acciones o adaptativas o innovadoras. El módulo OCC, que evalúa estas acciones respecto a unas funciones que evalúan la emoción de la gente, que puede ser o la esperanza o miedo, la satisfacción. Respecto a esta salida, se calcula la opinión social de cada agente, que sirve puede ser la satisfacción general sobre la situación del medio. Respecto a esta opinión social de cada agente se calcula la opinión general, que sirve a su vez de entrada para el CAI para que el agente luego decida qué tipo de acción va a realizar después. Deep Reinforcement Learning es una combinación de las técnicas de Deep Learning y Reinforcement Learning. Deep Network es un algoritmo que mezcla la búsqueda del valor objetivo para los pares estado-acción y la abstracción mediante redes neuronales, es decir, las dos técnicas. La parte positiva de este algoritmo es que es capaz de buscar soluciones óptimas o relativamente óptimas a problemas de alta dimensionalidad, que Reinforcement Learning no es capaz. Hay diferentes adaptaciones de este algoritmo respecto a los acercamientos al MAS. Si quieres utilizar el análisis de los comportamientos emergentes de los agentes, hay algoritmos que permiten modificar el comportamiento más cooperativo o más competitivo de los agentes respecto a la salida Q del algoritmo. Si quieres que aprendan comunicación, mediante comunicación, pueden compartir, por ejemplo, los parámetros de la red neuronal o las salidas de la red neuronal. El aprendizaje mediante cooperación no tiene por qué ser mediante comunicación, sino que hay técnicas que permiten la acción conjunta de los agentes sin necesidad de comunicación, o que un agente estime las políticas del resto y por lo tanto pueda cooperar con él. La técnica de agentes modelando agentes suele consistir en que un agente tenga otra red neuronal, una extra, para simular a otro agente que permita modificar sus acciones propias. El hecho de comparar las distintas técnicas de aprendizaje de las que hemos hablado es porque no hay una técnica que sea óptima, sino que cada una es buena en diferentes situaciones. En nuestro caso, nos parece que las partes más importantes de las técnicas es la escalabilidad, la convergencia, la velocidad de aprendizaje, la complejidad y el coste y la adaptabilidad a los cambios del entorno. Esta forma de comparación nos puede permitir averiguar qué técnica es más óptima en qué situación. Por último, voy a dar una conclusión final, bastante breve. Simplemente decir que el aprendizaje es útil siempre, independientemente del tipo de agente y del uso que le vayamos a dar a estos agentes. Decir también que es una de las técnicas más utilizadas, es decir, se está utilizando un montón el aprendizaje en sistemas multiagente para muchísimas tareas, tiene muchísimas utilidades.
y bueno, se está trabajando mucho en desarrollar más técnicas y mejorar las que ya hay para que converjan y para que tengan resultados mejores y que tarden menos también a nivel computacional. Y bueno, nada más que añadir, muchas gracias y hasta ahora.